Ok, buenos días. Vamos a ver un tema de Pesach. El tema es lo que decimos en la Haggadah, Hayav Adam lirot et atzmo bechol dor vador, כאילו הוא יצא ממצרים. Es obligación de cada Yehudí, en cada generación, ver a sí mismo como si él salió de Mitzrayim. O sea, no ver la historia de Yetziat Mitzrayim como una historia del pasado, sino como una historia del presente. Así está escrito en la Haggadah y nuestros sabios lo dicen como una obligación. No dicen es una recomendación, es una obligación. La pregunta es cómo se puede hacer esto, cómo se puede lograr esto. Si hoy no estamos saliendo de ningún Mitzrayim, ya estamos en México en 5765 o 2005, ¿cómo podemos cumplir con esta obligación? De no solo en la noche de hacer Zecher Litziat Mitzrayim, sino sentir como si estamos saliendo de Mitzrayim. Sabemos que para cada uno de los mitzvot que la Torah nos ordenó, nos dio las herramientas y los medios para cumplir con la mitzvah. Para cumplir la mitzvah de Tefilín, la Torah nos dio mano, brazo y a veces también cabeza. Y para cumplir la mitzvah de Shabbat, nos dio 6 días de trabajo primero. Cualquier mitzvah, Dios nos dio las herramientas y los medios necesarios para poder cumplir con esta mitzvah. Y si no hay un kli, una herramienta para hacerla, estamos exentos. Chas Shalom, una persona que no tiene brazos está exento de tefilín. No es de que tiene la obligación y no la puede cumplir. Está 100% exento. La pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que la Torah nos dio para cumplir esta obligación de sentir cada año, cada generación, como si estamos saliendo de Mitzrayim? Abadim hayinu leparó b'Mitzrayim. Así decimos, ¿no? Abadim hayinu leparó b'Mitzrayim. Ve'ilu lo tzianu. Pero si Hashem no nos hubiera sacado de ahí, Harehanu uvneinu uvnei baneinu mishubadim hayinu leparó. Así decimos. Si Dios no nos hubiera sacado de Mitzrayim, seguiríamos siendo esclavos hasta la fecha. Pero gracias a Dios, Dios nos sacó y ya no somos esclavos. Pregunta la Gemara sobre esto. Pero si todavía seguimos siendo abadim de Ahashverosh, esta es la relación entre Pesach y Purim. ¿Cómo que Ahashverosh? Ahashverosh es un ejemplo que aunque han pasado años, cientos de años y hasta miles de años de salida de Mitzrayim, seguimos siendo esclavizados. Y si no es Paró, ahora es Ahashverosh. Si ya no es Ahashverosh, ahora son los españoles en esta época de Inquisición. Y si no son ellos, vienen los alemanes en Alemania. Entonces, cada generación con su esclavitud. Entonces, ¿cómo es que decimos que ya salimos de Mitzrayim, que Baruch Hashem ya no somos esclavos? Si Israel siguió cada generación siendo esclavo. Aquí hay algo impresionante, que precisamente esta mitzvah de sentir de nuevo la libertad año tras año, los Yehudim cumplieron con Mesirut Nefesh, Bechol Dor Vador. Pero es la mitzvah que más ha sufrido del Galut, de las persecuciones. En general no hay una mitzvah en la Torah que no ha sufrido de persecuciones de los goyim, que no está bien absorbida con sangre judía. A veces nos persiguieron por Shabbat, y a veces nos persiguieron por Brit Milá, y otras ocasiones por Limud Torah, como la época de los romanos y de los griegos, y en fin, cada uno de los mitzvot ha sufrido. Pero si sobre cada mitzvah podemos decir que hay un río de sangre judía, sobre la mitzvah de Leil HaSeder es mucho más. Los Anusim en Sfarad, los maranos en España, si por cualquier mitzvah tenían que hacerlo como Mesirut Nefesh, sobre la mitzvah de Leil HaSeder es bien sabido que fue más aún. Y la pregunta es, ¿cómo es posible en España, en la época de Inquisición, seguir sintiendo
que estamos saliendo de Mitzrayim. No solo cuando vive uno en un palacio en época de libertad, en la Shoah, dentro del Holocausto, cómo podían sentir y cumplir con esa obligación. ¿Acaso es posible? ¿Cómo puede? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede uno festejar Leil HaSeder? Sentir que está saliendo ahora de libertad en una galut tan terrible que hemos pasado a lo largo de nuestra historia. Pero de nuestra experiencia, de la misma historia del pueblo judío, se puede aprender de que sí es posible. Si es posible en Leil HaSeder sentir, si es que se va a celebrar un Leil HaSeder como debe de ser, con las herramientas que realmente nos dieron para sentir esta libertad, sí se puede llegar a sentir esa libertad, aún con todos los problemas y dificultades. En un seminario de Baalei Teshuvah, para acercamiento, uno de los participantes se levantó y dijo que él hizo Teshuvah nada más por haber visto un Leil HaSeder. Él vio a su abuelo, que era un trabajador que trabajaba muy duro durante todo el año, los 364 días del año. Un obrero que realmente no se le veía ninguna luz en su vida, pero una vez al año, cuando llegaba a Leil HaSeder, se dio cuenta, de repente se cambió, parecía como un rey. Dijo, si hay algo que puede agarrar a cualquier persona y convertirlo en un rey, aunque sea para una noche, pero lo puede hacer, esta cosa debe tener algo detrás, vale la pena estudiarlo. Tiene una capacidad y una fuerza tremenda esa noche del Seder, que puede convertir a cualquier persona, hasta que tiene la vida más difícil y más complicada, en un rey, aunque sea para una noche. La pregunta es cómo funciona esto. Dos preguntas hay que hacer para poder contestar a la pregunta principal: ¿cómo se puede lograr año tras año sentir esa liberación de Mitzrayim? Y las dos preguntas serían las siguientes. Uno, ¿qué es lo que nos quedó de aquella libertad de Mitzrayim? De aquella liberación de Mitzrayim. Dos, ¿cómo se logra no solo recordar, sino mantener esa vivencia de liberación de Mitzrayim? O sea, los dos temas es, ¿qué es lo que nos quedó de aquella liberación de Mitzrayim? Dos, ¿cómo se puede mantener esa vivencia, ese sentimiento y no solo dejarlo como recuerdo? Vamos a tratar entonces de repasar un poco qué es lo que había en Mitzrayim y qué es lo que tratamos de volver a vivenciar año tras año. Es bien sabido que la meta de Paró no era exclusivamente esclavizar a Israel en aspecto físico, sino más bien esclavitud espiritual. Cuando Moshe viene con Paró y le pide Shalach ami ve'yavduni, uno al ver los psukim se da cuenta que lo que más le molestaba a Paró no era el hecho que iban a salir físicamente de Mitzrayim, sino que iban a salir a servir a Hashem, que iban a salir para la avodat Hashem, y él ni siquiera reconoce que existe Hashem. Entonces, ¿por qué nos esclavizó físicamente? La razón es que si uno quiere oprimir al otro en forma espiritual, la forma de hacerlo es esclavizarlo físicamente, pero la meta no era la esclavitud física, la meta era la esclavitud espiritual. La técnica es la esclavitud física. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo está ocupado en conseguir una rebanada de pan para sobrevivir, no tiene la capacidad y la paciencia y la calma para desarrollar una cultura espiritual. Eso es el mecanismo de la esclavitud espiritual. Tichbad alehem avodah ve'al yish'u bedivrei shaker. Dijo Paró, eso fue la filosofía de Paró: vamos a darle más trabajo, entonces no va a tener la mente libre
para pensar en cómo salir y a desarrollar una cultura, una vida espiritual para ir a servir a Dios. En el Parlamento británico, en el siglo XIX, hubo una vez una junta acerca del tema de el horario de los obreros. ¿Cuánto tiempo al día deberían trabajar? 8 horas. No, ahí la discusión fue si bajarlos de 16 horas a 14 horas, darles un poco más de descanso. Entonces había muchas opiniones a favor. Uno explicó que aspecto humano, que hay que hacerlo, y además va a dar más, va a ser más productivo. Si descansan 2 horas más al día, va a hacer mejor su trabajo. Hasta que levantó uno y dijo: no nos conviene. ¿Por qué? Porque 2 horas menos de trabajo significa 2 horas más pensando. Y a los trabajadores los queremos trabajando, no pensando. No nos sirve que estén pensando. Necesitamos que trabajen. Y esto es lo que la filosofía de Paró. Que la esclavitud física es para oprimirlos espiritualmente. Esa es la meta. Si analizamos los grandes imperios de la historia que han dejado herencia espiritual o cultural, más bien, no tanto espiritual, cultural, importante en el mundo, nos vamos a dar cuenta que su máximo nivel cultural lo han logrado precisamente cuando estaban bien económicamente. Cuando económicamente, físicamente estaban bien, estaban en el poder, ahí es donde se desarrolló la cultura de Roma, la cultura de Grecia, la cultura de los babilonios y los asirios. Pero una vez que físicamente cayeron, ya dejamos de escuchar de ellos. Grecia, los Yevanim, que era una de las potencias mundiales en cuanto a ciencia, cultura, ¿qué es lo que no han dejado? Toda la filosofía, los grandes, nada más tenemos que ir a Polanco y ver los nombres de las calles, puros filósofos griegos, de Aristóteles, de Arquímedes, de científicos, de matemáticos, de lo que quieras, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. Hoy que hay en Grecia, no sé si les ha tocado estar en Grecia últimamente. Yo fui a ver, tuve un día cuando estaba yo de paso para ir a Israel y me tocó un par de horas ahí en Atenas. Dije, voy a conocer este gran Atenas que tanto estamos escuchando de ellos. ¿Y qué es lo que hay? Ruinas, piedras más piedras. Hay unos museos, pero fuera de eso, en la vida diaria, se ve como un pueblo, la verdad, bastante bajo. Pobre, bajo, nada de que digamos es un pueblo tan culto, tan... Sí. Siempre he tenido la pregunta, si Dios acabó con todos los tesoros en el interior, ¿por qué los alemanes están... Gracias. Con Alemania no les hizo nada Dios. O sea, siempre me he preguntado eso. Destruyó romanos, griegos... ¿Qué pasa con los alemanes? Porque Alemania está próspero, es un poder No. Tú ves un pedacito de la historia, hay que tener un poco más de perspectiva. Los griegos tampoco han bajado tan rápido, o sea, en 40 años, estamos 50 o 60 años, ya llevamos 2000 años desde que estaban en el poder como la potencia mundial. Entonces hay que tener un poco más de... La perspectiva tiene que ser un poco más amplia. Hay que utilizar parámetros de Dios, no parámetros nuestros. Nosotros, 80 años ya es toda una vida, pero para la historia 80 años es una migaja, es un pedazo. Entonces, las grandes culturas se han desarrollado cuando estaban físicamente. Una vez que bajaron físicamente, ya bajó el pueblo también en aspecto espiritual. Un solo pueblo es diferente. Pero también dice Irem que ama entera. Y precisamente cuando Am Israel estuvo en las peores situaciones, ahí es donde más creció espiritualmente. Este pueblo es diferente, porque una sola vez fuimos a Avadim en Mitzrayim. Avadim ha ido de Paró en Mitzrayim. Pero una vez que salimos de Mitzrayim, ya nadie pudo esclavizar más a nuestro pueblo. No que físicamente no hubo persecuciones, no que físicamente ya no estuvimos en Galut sufriendo, oprimidos, perseguidos. Acá te abdea Hashverosh, dice la Gemara, seguimos siendo esclavos de Hashverosh.
o de la Inquisición, o de las cruzadas, o de los alemanes, el holocausto, lo que quieras, el pogroms. Pero únicamente quedaba esa esclavitud o estas persecuciones a nivel físico. A nivel espiritual ya nadie pudo tocar más a nuestro pueblo. ¿Qué más quiere? El holocausto ha acabado casi con toda una generación de Torah. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, ya el mundo estaba seguro, el mundo judío, de que ya se acabó lo que es la vida de Torah y Mitzvot en Am Israel. Ya, todos los Gdolim, todos los Yeshivot, todo el estudio de la Torah se destruyó. Y no pasaron más que un par de años, y ¿cómo se llama esta ave Fénix? Que se vuelve a surgir de nuevo. Y por más de que nos han perseguido, Kasher Yanu Otoken Irbe, Vejen Iflot, y así dice Ishayahu Anabí. En Perek Nuntet, Zot Briti Amar Hashem, Ruchi Asher Alecha, Dvari Asher Santi Befija, Lo Yamushu Mipija, Mipi Zaracha, Mipi Zera Zaracha, Meata Vead Olam. Hay una promesa que esto ya no se quita nunca, por más persecuciones. No somos griegos que cuando estamos en el poder desarrollamos gran cultura, pero cuando bajamos ya dejamos de desarrollar. Mipijo, Mipi Zaracha, Mipi Zera Zaracha, al contrario. Precisamente con nuestro pueblo funciona al revés. Cuando nuestro pueblo estuvo bien físicamente, ahí es donde hemos bajado. ¿Qué es lo que dijo Yeshaya en español? El pacto que hace. Vamos a ser esclavos, ¿no? ¿Ah? Que nunca más vamos a volver a ser esclavos. No, que la Torah nunca se va a quitar de nuestras bocas, las bocas de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No importa en qué condiciones estemos, y al contrario, Vaishman Yeshurun Vaivat. Am Israel crece físicamente, y ahí es donde hay más peligro de su cultura o de su nivel espiritual. Y así dice la Torah en Chumash Dvarim, Parashat Vayelech, Vayaket Timtzena Oto Raot, Rabot Vetzarot Ve'anta Ashira Azot Lachem, Ki lo tishakach mipi zar'o. ¿Cuándo van a Torah a mostrar que no se va a olvidar de nosotros? Precisamente Vayaket Timtzena Oto Raot, Rabot Vetzarot. Más desgracias vienen, más la Torah se va a ser pronunciada en las bocas de Am Yisrael contra cualquier lógica. Por eso dice de allá. De allá es Milashon. Sí. El pueblo judío amplió su cultura, profundizó, la desarrolló precisamente en situaciones difíciles. Ejemplos. ¿Quién tenemos más grande que Rashi con su obra monumental? El comentario completo sobre Torah Shebichtav y Torah Sheba'al Peh. ¿En qué época vivió Rashi? En la época de gloria, donde Am Yisrael está Ish Tachat Gafno ve Ish Tachat Teinato, con toda la tranquilidad y las condiciones físicas necesarias para poder desarrollar esta gran obra. O vive en Europa en la época de las cruzadas, donde comunidades enteras se han borrado por debajo del cielo por masacres que hicieron los cristianos en su camino hacia la Tierra Santa para pelear con los musulmanes. O sea, la guerra de ellos era con los musulmanes, pero en el camino, para agarrar un poco más de fuerza, tienen que matar judíos. Rambam también, ¿verdad? Vivió un poco... Rambam vivió en el siglo de oro, que es más al contrario, él sí estuvo bien. Pero Don Isaac Abarbanel, por ejemplo, uno de los más grandes comentaristas de la Torah, Perush Abarbanel a la Torah, ¿qué época vive? Él es de los expulsados de España. Tiene que por un lado agarrar su bastón de ¿cómo se dice? Maquel Nedudim, de errante, y por otro mano escribir su gran comentario sobre la Torah. Maral Miprat, que sin él, quién sabe si tuviéramos acceso a toda esta parte profunda de la Torah, la parte de Remes, del Sod, del Drash. ¿En qué época vive? El Maral Miprat tuvo que hacer un golem para defender a Am Israel de los Alilot Dam, en una época negra en la historia de la humanidad. ¿En qué época, perdón? En la Edad Media. La Edad Media, donde los goín primitivos pueden creer que los judíos hornean los matzot con sangre de niños cristianos. ¿En qué época hizo? En la Edad Media. Hace 400 años aproximadamente.
en los Gzerot Tachbetat, donde los cosacos vienen y destruyen comunidades enteras en Europa. Tachbetat, hace 300 años. Hace 300 años viven grandes Gdolei Israel como el Shach, como Rabbi Shimshon Nostropoli, como el mismo Shach, comentarista de Shulchan Aruch. En uno de los comentarios dice, este comentario lo estoy escribiendo en un bosque escondiéndome de los cosacos. O sea, escondiendo en un bosque, pero su mente ¿dónde está? Su mente está 100% libre. El cuerpo esclavizado, el cuerpo completamente escondido, buscando refugio, pero la mente es 100% libre. Eso es lo que dice la Agadá. Avadim ayinu le paró, pero ya no más. Y por último, libros de halajá que se han escrito dentro de los mismos campos de concentración de los nazis. Libros enteros de halajá, de preguntas que los Yehudim habían hecho dentro de los mismos campos. Ningún pueblo pudo esclavizar espiritualmente a Am Israel a partir de la liberación de Mitzrayim. El único que sí puede esclavizar espiritualmente al pueblo de Israel es el mismo pueblo de Israel, somos nosotros mismos. Pero otro pueblo no lo puede. Entonces la salida de Mitzrayim es una salida permanente, eterna, y hay motivo para festejar. Y aquí es donde viene la pregunta, la segunda pregunta: ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se puede mantener y conservar esta vivencia, esta Havaya? ¿Cómo se dice Havaya? Experiencia. Y salir año tras año de nuevo. Entonces la verdad es que hay que dividir para recordar Yetziat Mitzrayim, no para vivenciar, sino para recordar. Tenemos nosotros a lo largo de todo el año, para eso no necesitamos Pesach. Todos los días tenemos Mitzvah de Tefilin, Zecher Yetziat Mitzrayim, Kriyat Shema, Zecher Yetziat Mitzrayim, Mezuzah, Zecher Yetziat Mitzrayim, Shabbat, Zecher Yetziat Mitzrayim, Sukkot, Pesach, Shavuot, Yom Kippur, Sukkot, todo esto, Zecher Yetziat Mitzrayim. Todo dice Zecher Yetziat Mitzrayim. Kiddush Shabbat, Zecher Yetziat Mitzrayim. Shema Israel. Decimos la última parasha de Shema para Lizkor Yetziat Mitzrayim en la mañana y en la noche. Mazkirim Yetziat Mitzrayim Balilot Af le'avi limot HaMashiach, dice Rabbi Elazar ben Azariah. Todo. La Torah dice cuando tienes pesas correctas es para que recordarás que estuviste en Mitzrayim, como tratarás bien al comercio para que recordarás que tú estuviste. Todo. Esto es Zecher Yetziat Mitzrayim. Pero de zichronó, de recuerdos, todavía no se hace un Leil HaSeder. Leil HaSeder no es una mitzvah más para recordar, etc. Para eso no necesitamos Leil HaSeder. Para eso podemos conformarnos con los mitzvot de todo el año. Para vivenciar. Leil HaSeder es para sentir ahora, no recordar. Una cosa es recordar el pasado, otra cosa es vivirlo en el presente. El libro Kuzari empieza con una pregunta que el rey de Kuzar le hace a Rabbi Yehuda Levi, el autor. ¿Cuál es la base de tu emuna? ¿En qué te basas para tener fe en Dios? Y la respuesta es la historia de Yetziat Mitzrayim. Por lo que Dios dijo, Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Y la pregunta que le hace es, ¿y por qué no empiezas con que Hashem creó el mundo? ¿Por qué? Yetziat Mitzrayim. ¿No es más impresionante el hecho que Dios es el creador? Bereshit bara Elohim. ¿Por qué Dios cuando aparece con Am Israel por primera vez se revela? Dice Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeticha. Hubiera dicho Anoji Hashem Elokeja Asher bara et haolam. ¿No sería más impresionante, más presencia de Dios? ¿Por qué describir la grandeza de Dios con algo secundario y no con lo principal? Yetziat Mitzrayim es un detalle en la historia, pero la creación misma. Contesta Rabbi Yehuda Levi con un mashal. Así trae el libro Kuzari. Si te hubieran preguntado sobre el rey de la India, así dice Rabbi Yehuda Levi, que es conocido como un hombre de bondad, ¿qué opinas sobre él? ¿Qué hubieras contestado? O sea, dicen que el rey de la India es muy bondadoso. ¿Qué opinas?
Pues ¿qué hubieras contestado? Hubieras contestado que yo no sé nada, que no lo conozco. Pero ¿qué hubiera pasado si el rey de la India te hubiera ayudado en algún momento difícil en tu vida? Y te hubieran preguntado, ¿qué opinión tienes sobre el rey de la India? Seguramente, ¿qué hubieras contestado? Pues es buenísimo, es bondadoso, lo hubieras alabado. ¿Y qué hubieras dado como ejemplo, como muestra, como prueba de que realmente es bondadoso? El caso de que él te había ayudado. ¿Por qué? Si el caso que él te ayudó no es más que una prueba de que todo lo que cuentan sobre él, que es bondadoso, es verdad. Entonces, ¿por qué empiezas con tu caso particular? ¿Por qué no dices todas las historias que dicen que ayudó aquí, ayudó allá, ha ayudado para este pueblo y para tanta gente? Hubieras contado todas esas historias como prueba de que el rey de la India es bondadoso. ¿Por qué vas a contar tu caso particular que no es más que un detalle? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué uno hubiera utilizado ese caso particular y no todas las historias que dicen sobre el rey de la India? Así dice el Rabbi Levi, porque todas las demás son historias que tú escuchaste. No es mi Kli Rishon, no es un testimonio de primera mano, pero lo que te ayudó a ti es un testimonio de primera mano y es mucho más fuerte cuando tú puedes hablar de algo que tú mismo lo viviste, lo que es parte de tu experiencia, que hablar de todo lo que se oye sobre alguien. Briat Olam, impresionante obviamente, pero Briat Olam no lo hemos vivido nosotros en forma particular, en forma personal. Pero Yetziat Mitzrayim es algo que Am Israel vivió, él en persona, es parte de su experiencia. Por lo tanto, cuando Hashem se revela con Am Israel, no les dice, yo soy el Dios que creó el mundo, yo soy Dios que los saqué de Mitzrayim. Es algo que no lo van a poder discutir, no lo van a poder dudar, porque lo vivenciaron ellos mismos. Entonces la mitzvah, Hayav Adam lirot et atzmo kilu yetza mitzrayim, ¿qué significa? Hacer todo lo necesario para poder sentir de nuevo cada año esa salida y no nada más recordar. Son vivencias muy dolorosas. ¿Ah? Son vivencias muy dolorosas. ¿Yetziat Mitzrayim? O sea, bueno, yo, Sí. en lo personal, me pongo muy sensible nada más de pensar de que ponían a los niños como ladrillos. O sea, eso a mí me pega mucho, la verdad. Sí, así es. Pero es parte de... Sí, de la superación, obviamente, pero sí cuesta trabajo digerir. Avot de Rabbi Natan. ¿Quién? El Pirkei Avot, pero Avot de Rabbi Natan, no el Pirkei Avot conocemos, el estándar, sino hay otro Pirkei Avot, se llama Avot de Rabbi Natan. En Perek Lamed Gimel, trae el siguiente Mishnah, dice así: Besha'ah she'amdu Israel al hayam, Lamed Gimel, Amar lahem Moshe kumu ivru. Cuando estaban por cruzar el mar, les dijo Moshe, pasen. Y ellos no cruzaron. No, tenían miedo. Pidieron, no vamos a cruzar hasta que no vas a convertir el mar en 12 carriles. Bueno, convirtió el mar en 12 carriles. Volvió a decir, como hebreo, dice, no vamos a cruzar hasta que no vas a hacer el mar perurín. Queremos que lo hagas pedazos el mar. Hizo pedazos el mar. Como hebreo, pusieron otra condición. Ahora queremos que sea liso. Ahí estaban poniendo condiciones. La Mishnah trae muchas condiciones, como 10, uno tras otro, y cada vez que dice como Ibru, ya se hizo lo que pidieron, salieron con otra cosa que pidieron. Y la pregunta es, ¿por qué? Dos preguntas hay aquí. Primero, si Moshe les dice como Ibru, quiere decir que pueden ya pasar. ¿Por qué necesitan ellos pedir más cosas? Y si no creyeron, si ellos piden, no se conforman con el hecho que ya son 12 carriles, ahora queremos que el mar sea Nekavim, y luego Perurín, y luego completamente liso. ¿Por qué realmente Hashem le está dando todo los caprichos que ellos tienen?
Eso se llaman milagros innecesarios, nada más por los caprichos. El capricho de Am Israel, hay que hacer todo lo que pide. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la idea que está detrás de eso? Explican nuestros sabios que aquí hubo un Mesirut Nefesh de parte de Am Israel. Porque ellos tenían la emuná 100% en Akadosh Baruj Hu después de haber vivido las 10 plagas en Mitzrayim. Pero la preocupación de ellos fue, nosotros vimos la capacidad de Hashem. Vimos que Dios es el Todopoderoso por lo que nos ha hecho. Pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos y bisnietos, tataranietos y las generaciones futuras? No siempre va a haber milagros tan abiertos como ahora. Y por lo tanto, con Mesirut Nefesh, porque lo más fácil para ellos sería meterse de inmediato al mar y cruzar para poder escaparse de los Mitzrim, porque hay una amenaza muy grande detrás de ellos. Ellos dicen, no vamos a correr tan rápido. Aunque es peligroso, vamos a esperar aunque sea un poco más para que haya otro milagro. Y otro milagro, y otro milagro. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras que van a estudiar la historia y van a escuchar de estos milagros, van a entender que Akadosh Baruj Hu muestra y puede mostrar todo lo que realmente uno se imagina y lo que no se imagina. Es como la historia de Rabbi Israel Salanter, que una vez llegó a un hotel, que él había ya hospedado en nuestro hotel, conocía al dueño, el dueño era un yudí simple que cumplía siempre mitzvot, pero no era tan, no cumplía por convicción o porque era estudioso, sino por tradición más bien. Era bastante ignorante este yudí. Y un día llega y ve que el yudí no cumple tanto, ya no bendice antes de comer, ya no después, ya no reza, ya no pone el tefilín. ¿Qué pasó? Le dice, es que aquí hubo un día pasó por aquí un señor, un yehudí, y traía carne de hazir que comía. Entonces yo le dije, ¿cómo puede ser? Si sé que es peligrosísimo y Dios te manda al infierno si tú comes esto. El otro dijo, ¿cómo crees? Dios no hace nada, tú puedes hacer lo que quieres. Y así entramos en discusión. Y el otro me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Yo voy a comer esto ahora y vamos a ver si Dios, como tú dices, que castigue, que me castigue. Vamos a ver. Y si no, quiere decir que yo tengo razón. Y agarró carne y dijo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro, y comió y no pasó nada. Ahí yo me di cuenta que tenía razón. Entonces ya dejé de cumplir. Bueno, Rabbi Israel Salanter no le contestó nada. Y un rato más, la hija del señor llegó de la escuela y trajo una boleta justo el día de que repartieron boletas. Y en eso Rabbi Israel Salanter le pregunta, ¿cómo es tu boleta? ¿Cuáles son las calificaciones? Y ve, 10, muy buena alumna. Y en eso había también en materia de baile que también tenía 10. Entonces le dijo a Rabbi Salanter, ¿por qué no bailas para ver si sabes bailar? Y la niña le dio pena, ¿cómo va a bailar ante un señor ajeno que no conoce? No quiso, y él insistió, él molestó, se corrió con su papá llorando, diciendo, el señor no está molestando, que baile. Entonces el señor fue con Rabbi Israel Salanter y dijo, ¿por qué molestas a la niña? Quiero saber si sabe bailar. Bueno, precisamente para eso hay una boleta. Si dice que sabe, y la calificación 10, que dice que sabe. Dice que escuchen tus oídos lo que tu boca está diciendo. Si hay una boleta donde dice calificación 10, ya no hay que probar cada vez más si sabe o no sabe. Akadosh Baruj Hu ya tiene boleta con calificación 10. En cuanto a milagros, en cuanto a lo que Él promete, la cumple. ¿Qué quieres? 10 plagas en Mitzrayim, Kriyat Yamsuf. El Kriyat Yamsuf a Israel pidió uno, otro, Nekavim, Perurim, Jalulim, que el mar se hiciera pedazos, que el mar se hiciera como ellos quisieran. No tiene que mostrar cada vez que alguien se lo va a pedir que lo que él puede. Si Dios dijo que el que come esto va a salir castigado, créale que lo que él dice es verdad y lo va a hacer. Él tiene que mostrarlo cada vez que alguien se lo va a exigir, que alguien se lo va a pedir. Eso es la idea de Yetziat Mitzrayim y los milagros que
que hemos vivido en Mitzrayim. Dice Ramban, mitoja nisim agdolim atalamed ala nisim aktanim. Así dice Ramban final Parashat Bo. A través de los milagros de Mitzrayim puede uno entender, si quiere, que cada paso y paso de su vida está lleno de milagros, aunque no los ve en ojos abiertos en cada momento. Entonces, la pregunta es aún más fuerte. Si ya no hay los mismos milagros cada generación, ¿cómo se pide de nosotros volver a vivenciar estos grandes milagros? Hoy que no vemos estos milagros abiertos. Por un lado nos piden basarnos en milagros que sucedieron en la historia para entender que también hoy Dios hace con nosotros milagros. Pero por otro lado nos piden vivir como si recibimos estos grandes milagros. Está difícil esto. Hay una historia en Jerusalén, en la guerra de los 6 días. Eso sí viví yo, ahora sí puedo contar de mi propia experiencia. En la primera noche de la guerra, que empezó el lunes a las 11 de la mañana, en la noche a las 2 de la mañana, la noche entre lunes y martes, era un momento muy difícil. Se oyó que la batalla es muy fuerte. Yo tenía 9 años entonces y me acuerdo que estábamos en refugio. ¿En Jerusalén? Sí, en Jerusalén. Nosotros vivíamos en la frontera, mera frontera. O sea, justo en el lugar más peligroso. O sea, más de nuestra casa había... ¿Cómo? Se veían los árabes. No, esto ni se diga, pero digo, cuando regresamos, o sea, nosotros bajamos al refugio y de ahí tuvimos que salir a un refugio un poco más lejos, de 500 metros más, porque justo era la frontera donde vivíamos. Entonces, cuando regresamos a la casa, estaba llena de balas y de... O sea, ahí hubo batalla en la misma casa. Entonces, yo como niño de 9 años, me acuerdo con mi hermano, en paz descanse, y con otros que estaban con nosotros, estábamos todo el tiempo adivinando, ¿este disparo es de nosotros o es de los enemigos? O sea, ahora es nuestro, ahora contestan, ahora sí, todo esto lo adivinamos de dónde viene. Bueno, como niño, ¿qué? Era el juego, para adivinar. Entonces a las 2 de la mañana era la famosa batalla sobre Givat HaTachmoshet. No sé si han oído Givat HaTachmoshet. Givat HaTachmoshet fue un mivzar, ¿cómo se dice? Una fortaleza de los jordanos, muy bien preparada, con muchos búnkers subterráneos y muy difícil de conquistar. Murieron muchos soldados para conquistar y era el lugar estratégico para poder pasar y conquistar Jerusalén Oriental. Entonces, a fuerza tenían que conquistar esto para poder avanzar. Entonces, la batalla sobre Givat HaTachmoshet fue a las 2 de la mañana, entre lunes y martes, y nosotros me acuerdo que escuchábamos, estábamos conscientes que hay algo muy fuerte, no sabíamos exactamente en dónde, y murieron ahí, no me acuerdo si 35 o 40 soldados para la conquista de esta colina. Y ustedes saben que a partir de la guerra de 6 días, cada año en el 28 de Iyar hace un día de conmemoración de los soldados que han entregado su vida para Jerusalén. Se llama Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, el día de que se volvió a conquistar Jerusalén. Se llama Yom Yerushalayim 28 de Iyar. Entonces cada año en ese día de Yom Yerushalayim va a ser un acto luctuoso en el mismo Givat HaTachmoshet para conmemorar a los soldados que han entregado su vida para este lugar, para el mismo Jerusalén. Ahora, Givat HaTachmoshet se convirtió con el tiempo también en un parque. Entonces, como es día oficial de vacaciones, todo el mundo va a los parques a hacer sus asados para festejar. Entonces, resulta que en uno de estos años, en el mismo Givat HaTachmoshet, hay una familia o varias familias que están haciendo su asado, festejando. Es día feriado, día de alegría, Yom Yerushalayim. Pero al mismo tiempo, a unos metros de ellos, está la ceremonia oficial de parte del gobierno para conmemorar a los soldados. Es una ceremonia triste. A las 11 de la mañana es la hora que se hace la ceremonia oficial. Ahora ellos, los que están festejando, tienen ahí un radio o no sé, un cassette de máximo volumen, con todo el ruido, la música, están festejando. Entonces viene la gente de la ceremonia y les piden, mira, primero
La ceremonia empieza en unos minutos, los invitamos a que participen, no tarda más que media hora, es una ceremonia oficial. Los invitamos. Además les pedimos que apaguen o que bajen el volumen, porque va interrumpiendo la ceremonia, el acto luctuoso. Entonces la reacción fue una reacción típica israelí. Recordó la mamá y la abuela del Señor y que por qué estaba molestando. O sea, no quiero repetir palabras que se habían dicho ahí, y como que a quien dice aquí lo mandó a ahí dice Lech Ladazel, aquí dice cómo se dice, lo mandó a volar. Y la gran pregunta es, y no estamos hablando hoy, que ya pasaron 30 y casi 40 años desde entonces, ¿no? Estaba 2 o 3 años después de los hechos, todavía estaba bastante fresco. Sabes que aquí se va a conmemorar a los soldados que han dado su vida para que tú puedas festejar aquí en este lugar. ¿Y cómo es posible que no tengas ni el más mínimo respeto para esto? Ahora, esto en el primer año, yo me acuerdo cuando terminó la guerra, a los 6 días, justo cuando terminó, ese mismo día, cuando los soldados regresaban del frente, 67, todo el mundo, religiosos, no religiosos, ancianos, niños, todo el mundo salieron a las calles para recibirlos. Era una cosa impresionante, todo el mundo estaba aplaudiendo, nada más cuando pasaban las caravanas de los soldados con sus camiones, tanques, lo que regresaban de la guerra, de la emoción que había. O sea, que sí, en el momento de iniciar, todo el mundo respetaba, todo el mundo recordaba, todo el mundo estaba conmovido por lo que había pasado. Pero 2 o 3 años después, ya no hay nada de recuerdo. Vemos que recordar es algo imposible. Recordar no miles de años después, 2 o 3 años después. ¿Cómo quieren entonces necesarios que nosotros recordemos miles de años después Yetziat Mitzrayim? Y sin embargo, vemos que en la realidad sí, año tras año, cuando llega la noche del Seder, sentimos un sentimiento que, como dijimos antes, que puede convertir hasta la persona de la más baja en un rey, aunque sea para una noche. ¿Y cómo se puede lograr esto? ¿Y cómo lo logramos? Cosa que no se puede lograr en otras situaciones. Yom Ha'atzmaut en Israel. El día de la independencia en Israel, también me acuerdo yo de niño más pequeño todavía, yo nací 10 años después de la independencia. 10 años, y digamos cuando yo tenía 5 años, 15 años después, todavía, Yom Ha'atzmaut fue un día de mucha alegría. Toda la gente salía a las calles hasta bailar en los días del día de Yom Ha'atzmaut. Todavía fue 15 años después, fue 20 años después del Holocausto. Entonces la emoción era tremenda, fresco. Me contaron mis papás de que en el primer año, segundo año, estos los primeros años, se bailó toda la noche de Yom Ha'atzmaut, no una hora, toda la noche, todas las calles la gente estaba bailando. Ya en mis tiempos de niño, no toda la noche, pero un par de horas. Pero ahora vas en Israel, ya nadie le interesa salir, ya nadie baila, ya no hay nada. Hasta el grado que hace un par de años salió un encabezado en el periódico, un día de Yom Ha'atzmaut, diciendo Chag Sameach Amatzu, o sea, una fiesta alegre pero pueblo triste. O sea, ¿y dónde está esta alegría? ¿Qué pasó? No hay forma de conservar memorias, por más buenas que sean, no hay forma de conservarlos. En general, entre paréntesis, la naturaleza del ser humano es que todos los momentos buenos que tiene, ¿qué hace con ellos? Nosotros tomamos fotos y dejamos en el álbum fotos. ¿Y cuándo lo volvemos a abrir? Y los momentos tristes, lamentablemente, no tomamos fotos, a esos sí los dejamos guardados aquí en el corazón. Deberíamos ser al revés. Todo momento triste, tomar fotos y dejar en el álbum, y momentos de alegría, guardar en el corazón. Pero no lo sabemos hacer, o sea, hacemos al revés las cosas. Pero sea como sea, conservar memoria y en la memoria, vivencias o convivencias o experiencias del pasado, es muy difícil. Entonces la pregunta es, ¿por qué Leil HaSeder tiene éxito en lugar donde otros fracasaron? Yom Ha'atzmaut fracasó, Yom Yerushalayim fracasó, y así todos los eventos
importantes. Yo traigo ejemplos de nosotros, pero imagino que entre los goyim, en los pueblos, sucede exactamente lo mismo. Cosas que han fracasado, situaciones que no han logrado conservar memoria, en vez de hacer sí logramos. La primera cosa que debemos saber, para entender por qué en las fiestas nuestras se logra lo que no pueden lograr otros eventos, es el tiempo. Las festividades de la Torah no son zeher, le. Cuando nosotros llegamos al día de Shavuot, no decimos zeher le yom matan Torah, sino decimos zman matan Torate, es el tiempo de la entrega de la Torah. En Sukkot no decimos zeher le zman simchatein, zman simchatein. Quiere decir que si en el tiempo de primavera, Moed Chodesh Aviv, hace 3000 años, había una abundancia de libertad en el mundo, quiere decir entonces que cada año cuando regresa el Hag Aviv, la misma época del año, hay otra vez una abundancia de libertad en el aire, en el mundo. O sea, es un tiempo que tiene capacidad de vivenciar libertad. Y por eso la Torah cuida a que Pesach caiga siempre en la misma época del año. Tiene que ser Hag Aviv. No puede ser como Ramadán, que cae cada año en otro mes. Entonces llega a pasar a veces en invierno, a veces verano, a veces otoño, a veces primavera. Pesach tiene que caer siempre en la misma época del año. Porque hay acontecimientos que son externos, que son de casualidad, que son superficiales, y hay acontecimientos que son pniim, internos, profundos, con raíces en el tiempo, que corresponden a la esencia del tiempo. ¿Quién puede saber si un acontecimiento fue superficial o que sí tenía raíz en el tiempo? Solo la Torah. Y la Torah nos enseñó que la libertad del mes de Nisan es algo que corresponde al tiempo, no es algo pasajero. Benisan nigalu, benisan atidim leigaer. Sivan es tiempo capaz para recibir Torah, para sentir la Torah que baja al mundo. Elul, tiempo para Tshuvah. Tishrei, para sentarse en los Hanenei Kavod. Hanukkah es tiempo de luz. Tisha B'Av es tiempo de llanto. Para siempre, siempre cuando siente esa tristeza en el aire. Eso no significa que en Iyar no se puede hacer Tshuvah y no se puede sentir libertad en Tishrei, pero significa que es mucho más fácil, mucho más apropiado sentirlo en Nisan, la libertad, y en Tishrei, en Elul, la Tshuvah, etcétera, etcétera. Hay dos cosas que provocan y que hacen que se logre lo que no pueden lograr en otras formas. Es el tiempo y la acción. El tiempo de Nisan es tiempo capaz para sentir libertad, pero todavía no es suficiente, no garantiza, porque hay mucha gente que ha pasado muchos Nisan en la vida y no han sentido esa libertad. Hay mucha gente pasado en el Uri Tishrei y no han sentido ningún sentimiento, ningún espíritu, ningún shefa de Tshuvah. Pero esto no es porque no existe eso en el tiempo. Esto podría ser como un ciego que lo pone frente a un paisaje y le preguntan, no, ¿cómo está el paisaje? Dice, yo no veo nada. O pones un sordo en el Auditorio Nacional cuando toca ahí la Orquesta Sinfónica de México y no oye nada. O lo pones a uno que no tiene sentido de olfato en un jardín de rosas y no huele nada. No significa esto que cuando no ves el paisaje, cuando no oyes la armonía, cuando no hueles la buena aroma, es porque esto no existe. Muchas veces porque no tienes los ojos para ver, o los oídos para escuchar, o no tienes la nariz para oler. Es una enfermedad. ¿Cómo se le llama a esta enfermedad? De uno que pasó Nisan, pero no sintió libertad. Kijol levav davai vechol rosh lacholi, dice el Naví. O sea, es una persona que es, en su esencia, es esclavo, y cuando uno en su raíz, en su forma de ser, es esclavo, no puede sentir libertad. Pero con un poco de intento, con un kazait matzah, con un kazait de maror, se puede volver a sentir y vivenciar
experimentar esta libertad que está grabada en el tiempo de Nisan. Esas son las herramientas que la Torah nos dio para poder sentir año tras año esa liberación. Leila Seder tiene la capacidad de hacernos sentir esta liberación, pero para eso hay que entender un poco, antes de entrar a Leila Seder mismo, hay que entender mejor qué significa Galut y qué significa Geulah. Sabemos que todos los Galuyot estaban incluidas en Galut Mitzrayim, y todos los Geulot están incluidos en la Geulah de Mitzrayim. Antes de salir de Mitzrayim murieron 4/5 partes de nuestro pueblo en Makat Hoshech, y así antes de cada Geulah va a venir un Makat Hoshech antes de la Geulah. Igual como Hoshech vino justo antes de que viene Makat Bechorot, así en cada Geulah. Vayancha, vayariveja, vayachricha et aman leman asotcha letivcha bachalitcha. Dice Rambam que para poder sentir el bien de la Geulah se necesita, antes de que venga esta, sentir Vayancha, vayariveja, esta aflicción, este sufrimiento de antes de la Geulah, así como fue en Mitzrayim. Y así fue en Briat Haolam, Ve'aretz hayta tohu vavohu bechoshech al pnei tehom, y solo después Vayehi Hor. Dice el Zohar que antes de cada Geulah va a haber tohu vavohu y después va a venir esa luz. Antes de que venga Bait Sheni, habían los Gzeirot de Amán, el sufrimiento de Purim y Ta'anit Esther. Y la gran pregunta es, si la Geulah verdadera va a ser completamente de luz, no como en toda la historia de Am Yisrael, que siempre viene mezclada con obscuridad, como un viñedo lleno de espinas alrededor de las rosas. Datán v'Aviram y Rav mitlonenim en época de Geulat Mitzrayim. Entonces la pregunta es, si Mitzrayim es el modelo de la Geulah final, ¿dónde tenemos en Mitzrayim, en Geulat Mitzrayim, un momento limpio, un momento donde está 100% luz, el cual debe de presentar la Geulah del futuro? Dice la Gemara de Masejet Brachot que la Geulah estaba dividida en 2 partes: la Geulah del día y la Geulah de la noche. La Geulah de la noche, o sea, sabemos que toda la causa de todos los problemas de Galut Mitzrayim, Geulat Mitzrayim, Erev Rav, Mitlonenim, Cheta Egel, todos los problemas vienen del Erev Rav, vienen de la gente que se juntó con Am Yisrael, y estos vinieron en el día. Esto es la segunda parte de la Geulah, pero hubo una Geulah en la noche. La Geulah de la noche, cuando Hashem pasaj al Batei Benei Israel, era un momento de unión completa en Am Yisrael, sin ningún defecto. Unión completa no solo dentro de Am Yisrael, sino entre Am Yisrael y Akadosh Baruch Hu. Un momento donde no hubo ninguna espina alrededor de la rosa. Y este momento es la que representa la Geulah del futuro, la Geulah de pura luz. Y de aquí viene la costumbre que en la noche del Seder hay una costumbre de leer Shir HaShirim al terminar la Haggadah. Sí, que Shoshana ben Nachochim, que en Rayati ben Abanot. Porque Shir HaShirim es el cántico que representa esa unión completa entre Am Yisrael y Akadosh Baruch Hu. Esa noche del Seder, ese momento de la Geulah de Mitzrayim, la Geulah de la noche, de medianoche, es el momento de limpieza, de unión perfecta entre Akadosh Baruch Hu y Am Yisrael, la liberación en su máxima pureza. Y esto es algo que está en la esencia del tiempo. Eso es la esencia de Yetziat Mitzrayim, de Leila Seder. Y aquí la Torah viene y nos da herramientas para sentirlo. ¿Qué es lo que nos dio? Nos dio Kazait Matzah, nos dio 4 copas de vino, y nos dio una ley de comer todo esto reclinado hacia el lado izquierdo. Y la pregunta es,
cómo estas herramientas pueden hacernos sentir el proceso de Yetziat Mitzrayim. Con un kazay de maror, ¿qué es maror? ¿Qué comen ustedes para maror? Lechuga. Con unos 20 gramos de lechuga vas a poder sentir los niños que estaban utilizados como ladrillos dentro de los muros. Con esto vas a querer sentir los baños de sangre que hizo Paró diario para curarse de su lepra con sangre de niños judíos, que mataba cientos de niños judíos cada día para poder bañarse de su sangre. Con esto quieres sentir los 210 años de esclavitud terrible que han pasado a Israel ahí. Hay que hacer mucho pilpur y ser muy estudioso para poder sentir en un kazay de lechuga todo esto, sentir esta amargura de la esclavitud de Mitzrayim. Tal vez para sentir la amargura de Mitzrayim, para poder luego sentir la liberación, había que tener otras cosas, no sé, que la pareja se estén golpeando uno al otro, no sé, algo debería de ser, no sé. Y luego Kazait Matzah, comiéndolo reclinado, eso es para sentir la gran alegría de la liberación. No debería ser, no sé, ponte un traje de baño, vete a Acapulco, siéntate en la playa, que te sirvan todo, que no te muevas 24 horas de tu lugar, qué sé yo, algo así, que se sienta libertad. Te quemes con el sol, así que salgas como un negro. Eso debería ser la forma de vivenciar la libertad, pero no comas así chueco, medio raro. Tienes que comer tanto matzah que casi te ahogas, ya no lo puedes ni tragar, y con eso vas a sentir la comida rápido. No sé, o por lo menos hacer, no sé, un audiovisual con una orquesta, algo que, un show grande que muestre eso. Pero Moray Brabotay, aquí hay un secreto muy grande en todo esto. Pero para eso vamos a otra parashá en la Torah, para poder entender el mecanismo que la Torah utiliza para que nosotros vivimos. La Geulah del día ya fue con mucha mezcla. Eso es el símbolo de los Geulot Atidot, que van a venir con mucha oscuridad antes de la luz. Pero el momento de Yetziat Mitzrayim, de la medianoche, Hashem Pasach al Batem Israel, esto es el momento que representa la Geulah final, la Geulah de pura luz. Pero hay una parashá en la Torah, Parashat Sotah. ¿Han oído Parashat Sotah? Es la mujer que había engañado a su esposo, o que sospechosa de ser infiel. Y había que llevarla al Cohen, Beit HaMikdash. Y ahí, ¿qué hacía el Cohen? En un momento, antes de esto, dice la Torah así. Primero tenía que traer un corbán, ¿de qué? De cebada, un corbán a Omer. Dice la Torah, lo yitzok alea shemen velo yiten alea levona. Ese corbán de cebada, sin aceite y sin levona. Levona es una especie que se ponía siempre en los menajot. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen estos sabios, cebada, ¿por qué? Porque se comportó como animal. Porque ella hizo más. El Beimat traiga un corbán que es de comida de Beimat. Cebada es comida de animal. Y ella se comportó como un animal. Lo yitzok alea shemen, ¿por qué sin aceite? Dicen estos sabios, porque shemen representa luz. Y lo que ella hizo es algo oscuro, no puede traer aceite. Y levoná, ¿por qué no? Porque Levoná, en el simbolismo de la Torah, representa a las matriarcas. Así dice el pasuk. El Echli, el Aramor. Levoná es una especie, no sé, una especie que se ponía. Sí, el Echli, el Aramor, el Kivata Levoná, dice el Midrash, Aramor son Avot, Kivata Levoná son Imaot. Y ella hizo algo que es opuesto a la actitud de los Imaot, de las matriarcas, no puede traer Levoná. Y el propósito es hacerle sufrir, a que se siente ofendida por lo que había hecho. Y la pregunta ¿es la manera de ofender a ella? Ella, para poder ofenderse de todo esto, tendría que estudiar aquí con nosotros muchos años y saber que Seorá significa Mahal Beima. Y tendría que estudiar
clases de Midrashim para entender que aceite representa luz y que Givat Levoná representa los Imaot. O sea, tiene que ser una talmidá jamás muy grande para poder sentir ofendida del hecho que no le pusieron aceite o no le pusieron Levoná en su corbán. Es la forma de ofender. Levoná es una especie que se ponía en los corbanos, que en su caso no se ponía. Pero para entender eso, sería como mashal, 2 personas que están enfermos. Y fueron cada uno con otro médico. Uno fue con un médico que le dio una medicina así muy drástica, muy fuerte, que acaba con todo, pero acaba con la persona también. O sea, acaba con todo. El otro fue con otro médico más especialista, que analizó bien lo que tiene y dijo, mira, no te voy a dar nada de antibióticos, nada de medicinas, pero sí te voy a pedir que dejes de comer esto, dejes de comer el otro, hagas esta dieta, hagas este ejercicio, hagas estos cambios. Te voy a dar una vitamina para fortalecer cierta parte de tu cuerpo y te va a quitar la enfermedad. Obviamente, el primero, el que recibió una cantidad bombástica, drástica de medicinas, muy rápido va a sentir el cambio. No va a tardar mucho en que de repente ya se está mejorando. Pero a la larga va a venir efectos, va a regresar la misma enfermedad. Fue momentáneamente, se ha ido. El otro seguramente al principio no tan rápido sintió los efectos del tratamiento. Fue mucho más lento, porque no hay aquí medicinas fuertes que van atacando la enfermedad. Pero, aunque sea lento, pero poco a poco se va mejorando y se va arrancando, quitando la enfermedad desde su raíz. Son 2 formas de tratar. Y obviamente el buen médico es aquel que sabe llegar a la raíz de la enfermedad y dar un tratamiento no que quita los síntomas, sino que arranque la enfermedad desde su raíz. La Torá conoce el funcionamiento y la raíz del Kojot HaNefesh, de las fuerzas del alma de la persona. Claro, se podría echar un bote, una cubeta llena de agua sucia como hizo la hija de Amán para avergonzarla, para que sienta lo que hizo ella. Y hubiera quedado muy ofendida. Pero después de 2 semanas se hubiera olvidado. Esto, sí, en momentos sería terrible, pero pasa. Todo pasa en la vida. Pero la Torá quiere no es hacer algo drástico, sino llegar a tocar lo que se llama Shorshei HaNefesh, la subconsciencia, la parte más fina dentro de la Neshama de uno. Y ahí tocar y hacer sentir lo que ella había hecho. Shemen, aceite significa luz. No significa que aceite representa luz, sino aceite expresa luz. Aceite en sí es luz. Y por lo tanto, al no tener aceite, aunque ella no conoce los simbolismos de la Torah, muy adentro de su Neshama, la Neshama lo va a sentir. Que aquí falta aceite, que aquí falta luz. Y lo mismo con Levoná, y lo mismo con Cebada, etc. ¿Qué representa la Levoná, perdón? Levoná y las matriarcas. Así pero igual se reventaba, si había sido soltada, se reventaba. Entonces, ¿dónde quedó el aprendizaje? No. No, para ella. ¿Qué tal si ella resulta que no hizo ningún... No llegó a tener relaciones con este hombre? No va a explotar. Pero el mismo hecho que había escondido con otro hombre ya es suficiente para que ella en su subconsciencia siente que no estuvo bien. No es de que se vuelva tzadika cuando se muestra que no había tenido finalmente ninguna avera con este hombre. El mismo hecho que había que advertirla y que ella igual fue a solas con otro hombre ya es suficiente, que hay que hacer sentir el mal. Claro, ¿no se acuerdan las 2 hermanas? Sí, no, sí de hacer caso a las hermanas, pero sí fue real. Hoy. No. Claro, ya que había caso. Sí hubo caso, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Usted nos contó lo de las gemelas, ¿no? Sí. Bueno, un teatro en la noche del Seder para sentir libertad, para hacer un audiovisual o salir a una playa, sería tocar la parte consciente de la persona, que momentánea. Las mejores vacaciones
son muy buenos, pero después de que termina, se olvida muy rápido. El peor momento de vacaciones es el momento que termina. Pero cuando termina, cuando empieza, ya sabe uno que va a terminar. Entonces, no es algo que toca la subconsciencia, pero el kazait matzah, aunque sea que en el aspecto superficial, en la cocina, no la subconsciencia, no siente, o sea, ¿qué tiene que ver matzah con libertad? Pero muy adentro en la neshama de uno, hay una cosa que relaciona matzah con libertad y le permite a uno sentir esa noche de libertad, como un rey. Este kazai de Maror tiene capacidad de hacer vivir, sentir aquella historia amarga de la esclavitud de Mitzrayim, aunque sea que uno dice, pues el Maror, crechuga, ¿qué tiene que ver? Pero muy adentro en la neshama, en la subconsciencia, y ahí es donde la Torah viene a tocar, dar un tratamiento ligero, pero profundo, hace que la persona pueda sentir esa noche de Pesach, como si hoy mismo salimos de Mitzrayim, no como recuerdo, sino como vivencia. Pero hay un punto más en Leila Seder, pero esto lo vamos a dejar de Hashem para la semana que entra, que permite que Leila Seder se convierta en algo diferente de todo lo que hacemos durante el año. Y es la mitzvah de Vilgaitá Benja, que hay que entender cómo funciona y por qué los niños dicen la mitzvah de transmitir a los hijos. Yo no sé cómo es en sus casas, pero mi hija me acaba de decir alguna vez terminando, porque pues, supone que Purim es la fiesta más alegre, dice, pero ahora viene la fiesta que más espero todo el año. Mi fiesta favorita. ¿Cuál es? La fiesta de Pesach. ¿Y qué es lo que permite? No, pero es parte. Que el niño realmente siente que Pesach es el día de él. Esto lo dejamos para la próxima semana. Buen día.